Buenas noches, licenciada y compañeros. Vamos a tener el gusto de hablarles sobre la NIA 705, opinión modificada en el informe de auditoría. Los expositores que vamos a tener el desarrollo de esta somos del grupo B1, conformado por Josué Cantoral, David Castillo, Jocelyn Ávila y Ruth Cifuentes, con su servidora Carmen Hernández. Esta NIA contiene una agenda la cual aborda una introducción, su alcance, los tipos de opinión modificada, los objetivos, sus definiciones y 4 requerimientos. También se tiene referencia de que entró en vigor el 15 de diciembre de 2016. Dentro de su alcance, esta nos muestra 2 y nos dice que es responsabilidad del auditor emitir un informe adecuado en función a el concluir que es necesaria una opinión modificada sobre estados financieros y el modo en que la estructura y contenido del informe de auditoría se ven afectados cuando el auditor expresa una opinión modificada. Dentro de los tipos de opinión, esta nos habla de 3, siendo la opinión con salvedades, la opinión desfavorable adversa y la denegación o abstención de opinión, los cuales van a depender del juicio profesional del auditor y de la naturaleza en que los estados financieros van a contener incorrecciones materiales o que se tiene poca evidencia de auditoría. Gracias. Buenas noches, licenciado, compañeros. Mi nombre es Josué Cantoral y siguiendo con la exposición yo les voy a hablar acerca sobre los objetivos y definiciones que nos establece la norma 705. Dentro de estos objetivos dice que el objetivo del auditor es expresar con claridad una opinión modificada sobre los estados financieros cuando cuando el auditor pueda concluir que sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida, los estados financieros en su conjunto no estén libres de incorrección material. Y cuando el auditor no pueda obtener evidencia suficiente y adecuada para concluir que los estados financieros en su conjunto estén libres de incorrección material. Dentro de estas tenemos las definiciones y nos dice una definición que es generalizado, dice que es el efecto o posibles efectos de no haber detectado las representaciones erróneas debido a la imposibilidad de no obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada. Dentro de estos efectos, a juicio del auditor, pueden no limitarse a elementos, cuentas o partidas específicas que estén limitados y representados una parte importante de los estados financieros y en relación con las revelaciones son fundamentales para que los usuarios entiendan o puedan comprender los estados financieros. También tenemos lo que es la opinión modificada. Dice que es la opinión del auditor que puede ser opinión con salvedades, opinión desfavorable o abstención de opinión. Continuando con la exposición, corresponden los requerimientos 1 y 2 de esta norma. Requerimiento número 1. Situaciones en las que se requiere una opinión modificada. El auditor expresará una opinión modificada cuando concluya que sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida, los estados financieros en su conjunto no están libres de incorrecciones materiales. La NIA 700 exige que el auditor, para poder formarse una opinión sobre los estados financieros, concluya que se ha obtenido una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto estén libres de incorrecciones materiales. Esta conclusión también tiene lugar o toma en cuenta la evaluación de las incorrecciones no corregidas por parte del auditor de conformidad con la NIA 450. La NIA 450 nos define una incorrección como la diferencia entre la cantidad, clasificación, presentación o información a revelar de una partida incluida en los estados financieros contra su marco de información financiera que sea aplicable. Una incorrección puede surgir a raíz de lo adecuado de las políticas contables seleccionadas,
la aplicación de las políticas contables seleccionadas o la adecuación o idoneidad de la información a revelar en los estados financieros. La segunda situación es que el auditor no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para concluir que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material. Esta imposibilidad de que el auditor no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada también se le conoce como una limitación al alcance de auditoría. Esto puede tener origen en algunas circunstancias ajenas al control de la entidad, circunstancias relacionadas con la naturaleza, el momento de realización del trabajo del auditor o algunas limitaciones impuestas por parte de la dirección. El segundo requerimiento tenemos la determinación del tipo de opinión modificada que vamos a expresar en nuestro informe. Primero sería una opinión con salvedades. En este caso, habiendo obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada, se concluya que las incorrecciones, individualmente o de forma agregada, son materiales pero no generalizadas para los estados financieros, o que el auditor no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en las cuales basar su opinión, pero concluya que los posibles efectos sobre los estados financieros de las incorrecciones no detectadas son materiales pero no generalizadas. Para el segundo tipo de opinión tenemos la opinión desfavorable o adversa. En este caso, el auditor expresará una opinión desfavorable cuando, habiendo obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada, concluya que las incorrecciones, individualmente o de forma agregada, son materiales y generalizadas para los estados financieros. El tercer tipo de opinión sería una denegación o abstención de opinión. En este caso, el auditor denegará o se abstendrá de opinar cuando no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en las cuales basar su opinión y concluya que los posibles efectos en los estados financieros de estas incorrecciones no detectadas sean materiales y generalizadas. Siguiendo con la exposición con respecto al requerimiento número 3, que trata de la estructura y contenido del informe de auditoría cuando se expresa una opinión modificada, en la sección de la opinión deberá de ir el título, opinión con salvedades, opinión adversa o abstención de opinión, según corresponda. Cuando el auditor exprese una opinión con salvedades debido a una incorrección material en los estados financieros, el auditor manifestará que, en su opinión, excepto por los efectos de la cuestión o cuestiones descritas en la sección Fundamento de la opinión con salvedades, los estados financieros adjuntos presentan fielmente o se han preparado de conformidad con, y seguidamente colocaremos el marco de información financiera que sea aplicable. Ahora bien, si la opinión modificada se debe a la falta de evidencia de auditoría suficiente y adecuada, entonces se utilizará la frase excepto por los posibles efectos de la cuestión o cuestiones descritas en la sección Fundamento de la opinión con salvedades. Cuando el auditor exprese una opinión desfavorable, entonces manifestará que, en su opinión, debido a la significatividad de la cuestión o cuestiones descritas en la sección Fundamento de la opinión adversa. Ahora bien, cuando el auditor se abstenga de opinar porque no ha podido obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, este manifestará que el auditor no expresa una opinión sobre los estados financieros adjuntos y, debido a la significatividad o de la cuestión o cuestiones descritas en la sección Fundamento de la abstención de opinión, el auditor no ha podido obtener evidencia de auditoría que le proporcione una base suficiente y adecuada para expresar la opinión de auditoría sobre los estados financieros. Ahora bien, con respecto a la sección de Fundamento de la opinión, el auditor, además de los requerimientos específicos de la NIA 700, deberá de sustituir el título Fundamento de la opinión por Fundamento de la opinión con salvedades, o Fundamento de la opinión adversa, o Fundamento de la denegación de opinión, según corresponda. También dentro de esta sección deberá incluir una descripción de la cuestión que motiva la opinión modificada, y deberá incluir también, si es posible, la cuantificación de los efectos de la incorrección. Ahora bien, si existe una incorrección material en los estados financieros en relación con la falta de revelación de información requerida,
el auditor discutirá la falta de revelación de información con los responsables del gobierno de la entidad, describirá en la sección Fundamento de la opinión la naturaleza de la información omitida y, salvo que las disposiciones legales o reglamentarias lo prohíban, incluirá la información a revelar omitida siempre que sea factible y que el auditor haya obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre la información a revelar omitida. Requerimiento número 4. Comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. Cuando el auditor prevea tener que expresar una opinión modificada en el informe de auditoría, se comunicará con los responsables del gobierno de la entidad acerca de las circunstancias que lo llevan a prever la emisión y la redacción de dicha opinión modificada. Esto le permitirá al auditor notificar a los responsables del gobierno de la entidad las circunstancias de las modificaciones. También le permitirá buscar el acuerdo de los responsables del gobierno de la entidad sobre los hechos que originan dichas modificaciones, o bien sea confirmar las cuestiones objeto del desacuerdo de la dirección. Y a los responsables del gobierno de la entidad les permitirá, esto si procede, que proporcionen al auditor información y explicación adicional en relación a las cuestiones que originan las modificaciones previstas. Dentro de las normas relacionadas se encuentran la NIA 260, comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. La NIA 450, evaluación de las incorrecciones identificadas durante la realización de la auditoría. La NIA 700, formación de la opinión y emisión del informe del auditor sobre estados financieros. La NIA 570, empresa en funcionamiento. La NIA 701, comunicación de las cuestiones clave de la auditoría en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente. La NIA 706, párrafos de énfasis y párrafos sobre otras cuestiones en el informe emitido por un auditor independiente. La NIA 800, consideraciones especiales, auditorías de estados financieros preparados de conformidad con un marco de información con fines específicos. La NIA 805, consideraciones especiales, auditorías de un solo estado financiero o de un elemento, cuenta o partida específicos de un estado financiero. Gracias por su atención.